Continuamos con más Sama Noticias. 20 minutos han pasado de las 13 y tenemos el placer de que nos acompañe en esta jornada después de lo que ha sido la jornada de elecciones ayer, en donde finalmente Marcelo Rego triunfó. Está junto a nosotros el director de Departamentos de Ciencias Políticas de nuestra universidad, de las Facultades Sociales, Daniel Hinojosa. Daniel, muchas gracias por venir. ¿Cómo les va? Muchas Muy gracias. bien. Gracias por la invitación. Por favor, bueno. Ahí a disposición. Si analizan este tipo de triunfos, sí. Sí, ¿no? Porque hay un mucho para analizar realmente, ¿no? Porque yo creo que ha sido, es un acontecimiento histórico, empecemos por allí, es bisagra. Son 20 años de gobierno justicialista, el Partido Justicialista, el peronismo en San Juan, con estructuras que se han ido consolidando a lo largo de los años, con posicionamientos internos y al mismo tiempo un resultado electoral que depende, eso recién lo estábamos hablando, de qué lugar uno se posicione, puede ser sorpresivo o no. A ver, ¿es el gran perdedor Uñac? Es el gran perdedor, sin duda. No es lo que al menos a mí me consta, precisamente porque de una forma u otra quien ocupa semejante lugar de relevancia institucional tiene la posibilidad de instalar la agenda política e instalar los debates sustantivos, ¿no? No solamente su propia candidatura, que era su plan, propiamente específicamente, ¿no? El plan A, sino, creo yo, esto es una mirada que en términos políticos se puede hacer, pensar los escenarios B o C y la posibilidad de ver una alternativa. Y yo creo que, pensando solamente en un plan A medio camino, no hubo posibilidad de un plan B y C, porque eso se requiere precisamente de un diseño electoral, político, de respaldos, muy complejo, que no se puede improvisar faltando un mes y medio para una elección como fue la del día de ayer, ¿no? Bueno, hablábamos recién fuera del micrófono de cambios, ¿no? De lo que significa cambios, y en este caso tan drástico después de 20 años, y recién nombraba las estructuras. ¿Hay que poner atención ahí, o quizás que ya esté establecido quiénes son los intendentes y la nueva composición de la Cámara pone quizás un freno a esas intenciones de cambio? Sí, yo en primer lugar la palabra cambio suena siempre positiva, digamos, ¿no? Porque moviliza, yo creo que la utilización de las palabras, de los términos, en términos comunicacionales, bueno, acá hay gente que es experta, en términos políticos, que como politólogos nosotros lo vemos, siempre involucra obviamente un sentido, mucho más cuando se tiene una dimensión estrictamente pública, vamos a decirlo, y moviliza positivamente. Pero detrás de esas palabras, lo que hay decisiones concretas, ¿no? Ya lo vimos en 2015-2016, el cambio, y las decisiones políticas fueron muy concretas, muy específicas, con un modelo, con una clara orientación ideológica. Yo creo que en este caso va a ser similar, pero adaptado eventualmente a las circunstancias de San Juan y habiendo aprendido una lección desde el 2015. Precisamente, Juntos por el Cambio espero o creo que va a aprender una lección, sobre todo de gobernabilidad y sobre todo hasta dónde alcanzan las medidas que puedan implementar. En este sentido, 20 años de peronismo, en San Juan ha consolidado estructuras, ¿no? Políticas de funcionamiento del Estado, compromisos con el sector privado, campo empresarial, con el campo gremial, que eventualmente, creo yo, ¿no? Desde una ingeniería política, una planificación, se van a tener muy en cuenta, ¿no? Daniel, falta poco para las próximas elecciones, que bueno, son las PASO nacional, con cargos ejecutivos. ¿Esta situación puede modificar un poco el escenario? Claro, obviamente, ayer la presencia de referentes nacionales lo indica con claridad, ¿no? Inclusive la expectativa durante la tarde, si viajaban o no viajaban estos referentes nacionales a San Juan, y se termina confirmando, que ya obviamente confirmamos el resultado electoral, incide directamente. Cuyo se ha teñido eventualmente de un color político, ha dejado de pertenecer a otro, salvo Mendoza, y claro que incide, ¿no? Porque es lo que se muestra como un tablero electoral a nivel nacional. Por otra parte, ¿cómo queda parado el Partido Justicialista después de esto en la provincia? Tras 20 años de estar consolidado. Y yo creo que tiene la posibilidad de reconstitución, creo que es un aprendizaje y creo que los dirigentes del Partido Justicialista, como los dirigentes de otras fuerzas políticas, son hombres de experiencia, sabrán tomar precisamente el mensaje de las urnas, que fue muy claro y muy contundente, ¿no? La legitimidad precisamente del nuevo gobierno indica que obviamente un respaldo popular importante es un mensaje político que hacia adentro yo creo que se va a tomar con mucha prudencia, espero,
porque yo creo que esto es sano, precisamente, la reconstitución de cualquier fuerza opositora como contrapeso a un oficialismo. Y yo creo que esto va a involucrar un debate interno muy intenso, que es una opinión personal, aunque esto también está instalado, tenía que ver precisamente con los últimos 8 años de 2 líneas dentro del Partido Justicialista, la oficialista y propiamente la de Sergio Uñague y la de José Luis Gioja, que ha significado rispideces, desencuentros, encuentros, y ha terminado precisamente desgaste, ¿no? Y ha terminado una derrota electoral, ¿no? El debate va a ser muy intenso y yo creo precisamente en base al tablero electoral, los municipios, diputados, la Cámara de Diputados y la fuerza política que tiene el justicialismo, ese debate va a ser muy interesante de seguir, ¿no? Una opinión personal también es que la provincia quizás no muestra una acción concreta de la grieta como en otros lugares. Que esté tan dividido todo con una cámara de tal color, con tal cantidad de municipios, ¿puede cambiarlo o cree que el consenso siempre es como primordial en nuestra provincia? A ver, si uno sigue redes sociales o sigue, vamos a decir de alguna manera, ciertas manifestaciones de la subjetividad política, uno puede encontrar una clara expresión de la grieta, ¿no? Con nombre y apellido. Ya esta cuestión del troll anónimo, no es que no está presente, pero ha dejado de paso, digamos, al nombre y apellido. Personas concretas que expresan una profunda virulencia en sus posicionamientos, ¿no? Yo no voy a hablar de discurso porque básicamente las apelaciones son a eslóganes y a clichés, ¿no? El discurso es un poquito más complejo, ¿no?, de analizar. A nivel discursivo de la clase política, lo vimos anoche y lo estamos viendo las últimas semanas y lo vamos a seguir viendo. Públicamente se expresa obviamente un mensaje conciliatorio, de colaboración, ameno, políticamente correcto. Lo que van a hablar son las medidas. Y las medidas concretas. Porque este discurso conciliador ya apareció en 2015-2016 en la Argentina. La grieta propiamente. O sea, mientras el discurso era conciliador, descarnadamente, en el plano de las decisiones y en la construcción de la subjetividad, era abiertamente de profundización de la grieta. Yo creo que por las particularidades de la cultura política sanjuanina, por cómo somos, yo no sé hasta qué punto puede prosperar. Por sanjuanino tenemos otra, vamos a decir, otra idiosincrasia, otra cultura política, otra cultura en general, ¿no? Y somos pocos, nos conocemos y tenemos relaciones de proximidad y vecindad. No tenemos ese anonimato tal vez que involucra precisamente discursos, o eslóganes o clichés transmitidos a veces al unísono en cierta masificación, ¿no?, de la cultura política, ¿no? Acá nos conocemos y subimos algo precisamente que pueda ofender inclusive a un familiar o a alguna persona. Digo, eso que es a nivel pequeño. Alguien lo conoce. Alguien lo conoce, nos conocemos, digamos, ¿no? Este es tal, digamos, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Entonces yo creo que ahí veo algo muy interesante, ¿no?, que tiene que ver precisamente cómo somos los sanjuaninos. Yo creo que positivamente, ¿no? Bien. Daniel, por último, Juntos por el Cambio, composición de distintos partidos. ¿Existirá la influencia de plataformas o pensamientos de todas esas miradas ahí? Digo, en comparación a lo que puede ser el justicialismo en los últimos años. Y uno empieza a analizar, yo creo que, a ver, también es una dirigencia, la de Juntos por el Cambio, que ha venido trabajando desde hace buen tiempo. Yo creo que el núcleo de coincidencias es más importante que las diferencias que puedan haber. Al menos lo que muestran y al menos lo que yo creo que por experiencia pueden haberse aprendido en los últimos años, ¿no? Sobre todo en estas composiciones tan complejas de alianzas o de compromisos políticos electorales, que yo creo que es programático y ya viene transitándose desde un buen tiempo. Lo vamos a ver sobre la marcha, justamente. Y me quedó ahí una postdata, tengo que aprovecharlo, ya que lo tenemos con nosotros. ¿Cuánto incidirá en la Asunción, en diciembre, de Orrego, a que el gobierno nacional se pinte de su color, o no? Va a incidir muchísimo, ¿no? Ya de una forma, esto a nivel de las restricciones internas, digamos, en la gobernabilidad, le pasó a Uñac justamente con un signo político opuesto, precisamente, ¿no? Gobernaba Juntos por el Cambio, con el gobierno de Macri, y tuvo que adaptarse a nivel discursivo, inclusive a nivel de las medidas, inclusive a nivel de ciertos posicionamientos políticos a nivel nacional. En este caso va a suceder de forma similar, precisamente por las particularidades de nuestra provincia a nivel institucional y la dependencia que tenemos precisamente de un centro de producción política y también de asignación de recursos que es Buenos Aires, ¿no? O a nivel federal, vamos a decirlo con propiedad. Daniel, un placer. Muchas gracias por estar acá. Un gusto, a disposición y muchísimas gracias por la invitación.